Nik ez dut kantatu behar, bakarrik kontatu ekimenaren izenean gauza xume bat, ez? Dakizuenez, Nafarroa Bizirik ekimenaren asmo nagusia da konkistaren inguruko aferak sozializatzea, ez? Gizarteratzea. Eta zentzu horretan, pentsatu behar dugu gaur ekimen honetan eta toki honetan gaudela toki benetan privilegiatuan, ez? Nola izan daiteke privilegiatua alako Amaiur bezalako gaztelu bat, ez? Zigortua, setiatua, bombardeatua, suntxitua eta gero lurperatua. Erantzuna hemen dago, ez? Biztan dago. Bere memoria berreskuratu dugulako. Baina badira, oraindik Nafarroan dozenaka gaztelu, oraindik lurpean jarraitzen dutenak, ahaztuak eta jende normalean nun zeuden ere o nun dauden ere ez dakiela, ez? Y entonces nuestro objetivo para los próximos meses o incluso para los próximos años sería intentar recuperar también esa memoria. Para eso, desde la propia iniciativa, hemos diseñado un modelo de monolito para señalizar con una información mínima, por así decir, pero digna, cada uno de los castillos. En los próximos meses, si se puede, mediante la prensa, si nos hacen caso, si no, a través de la página web, os iremos contando qué pasos vamos dando en esta dirección. Nuestro objetivo sería ir anunciando, para fines de semana concretos, que vamos a ir a señalizar tal o cual castillo, y entonces juntarnos allá, como nos hemos juntado hoy aquí, hacer un pequeño homenaje, plantar el monolito y contar un poco la historia del castillo. Luego, si es posible, haríamos una maquetaco o lo que fuera. Y decía que para eso va a ser muy importante la colaboración de los ayuntamientos, porque los castillos al final están en términos municipales, pero sobre todo y fundamentalmente es imprescindible vuestra colaboración. Hace falta que nos juntemos allá. Decía que el objetivo primordial de la iniciativa es socializar el tema de la conquista, y eso no lo podemos hacer si vosotros no tomáis parte. Así que atentos los próximos meses, ya os decía, o a través de la prensa o a través de la página web os iremos contando qué pasos vamos dando. Vale, eskerrik asko.